buenos días. Dios nos bendice, Dios es más que bueno con nosotros. Amén. Amén. Bueno, hoy tengo la bendición y la responsabilidad de traer el mensaje. Hoy yo le pedí al pastor permiso para traerlo, porque como la mayoría de todos ustedes saben, y creo que todos saben porque el pastor hace 8 días lo dijo, ayer estuvo de cumpleaños, cumplió 48 años. 38. ¿Cómo? 38, perdón. 38 años, la mitad de su vida sirviendo al Señor, y yo soy fiel testiga desde el momento en que él recibió a Jesús en su corazón, lo hizo de una manera verdadera, le abrió su corazón de una manera genuina y se enamoró del Señor. Para los que no saben, el pastor llegó a los pies del Señor por un problema familiar que él tuvo, que lo agobió mucho, y él, sin pensarlo, se fue enamorando del Señor. Él esperaba un milagro, pero lo que pasó fue que él se enamoró del Señor y el milagro sí sucedió. Entonces fue doble alegría para él. Y creo que hasta el día de hoy él ha hecho un trabajo excelente en la familia, en nosotros como congregación. Entonces, por eso hoy quise que él descansara de la alabanza, que descansara de la enseñanza, porque realmente esto es de esfuerzo, esto es de trabajo, esto es de preparación, esto es de tiempo, y tiempo es lo que no hay. Esto tiene un fin, ¿no? Y es querer, yo como esposa y como miembro de esta congregación, de esta iglesia, entendiendo que él es mi pastor, honrarlo por su amor al Señor, por su amor a nosotros, por su amor a la obra. Entonces, hoy trae un tema muy bonito y es la obediencia a nuestros pastores. La palabra de Dios habla de honra, entonces debemos honrarlos. Y creo que esta es la ocasión perfecta para poderlo hacer. Hoy honrar a nuestro pastor. Nadie sabe más que nosotras, las esposas de los pastores, los momentos en los que ellos lloran, los momentos en los que están tristes, en los que se frustran porque a muchas ovejitas se les entra por aquí, se les sale por allá, cuando están enfermos, cuando están cansados. Yo muchas veces, cuando lo he visto enfermo y cansado, le he dicho: no hagas el devocional de mañana, descansa. No es por negligencia, ¿no? Es porque no puedes, porque está enfermo, porque está cansado, pero él no lo hace. Él se levanta con sus pocas fuerzas porque él no quiere dejarnos sin un alimento. Él quiere que nosotros tengamos ese alimento que nos nutre a diario, que nos fortalece, que nos ayuda a conocer la verdad y que nos ayuda a crecer espiritualmente cada día. Entonces, hay muchas cosas de nuestros pastores que nosotros no sabemos y que yo quiero hoy enseñarles, que ellos tienen muchas funciones. Y hoy también quiero hablar de los pastores que predican la verdad, porque nuestro pastor nos ha enseñado que hay muchos pastores que predican mentira, que son falsos, que son esos espíritus de Jezabel que el pastor nos enseñó, falsos profetas, falsos maestros, y solamente buscan su bienestar, solamente buscan su beneficio propio. Entonces también quiero hablar de eso. Por eso es que hoy quiero darle honra a nuestro pastor, y con la bendición de que pues hoy es mi esposo y mi pastor. Entonces hoy es un día de mucha alegría por él. Así que los invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar por esta palabra para que sea fructífera en nuestra vida, ¿no? Entonces cerremos nuestros ojos, los invito para que oremos. Amado Padre Celestial, en
esta mañana, Señor, te quiero dar muchas gracias, Papito Dios, por un día más, Señor, por este día tan hermoso que hiciste para venir a alabarte, Padre. Hoy te doy gracias por un año más que le diste a mi esposo, Señor. Y gracias, Señor, por ponerlo en este lugar, Papito Dios, como pastor, Señor, como una persona que quiere, Señor, edificar esta casa a través de tu palabra, como esa persona que es conforme a tu corazón, Papito Dios. Hoy te pido, Señor, que me des el privilegio, Señor, de poder honrarlo hoy como pastor, por su esfuerzo, por su trabajo, Señor, y que todas las personas que nos escuchan en redes, Señor, que nos ven por YouTube, Padre, aprendan a honrar a sus pastores y a darse en cuenta que son instrumentos tuyos, Señor, que te obedecen tu llamado, Señor. Gracias, Señor. Padre, hoy, Señor, te pido que me guíes a través de tu hermoso Espíritu Santo, Señor, en esta hermosa palabra. Amén y amén. Bueno, entonces, nuestro tema para hoy es la honra a nuestros pastores. Y la Biblia es muy clara y dice, honra al que honra. Y nos invita a honrar a nuestros pastores, en general, a todos. Y algo que vi fue que en el Antiguo Testamento está la palabra pastor Rahab y aparece 170 veces, siendo que en la dispensación de la iglesia, bajo el Nuevo Testamento, es que vemos en Efesios 4 que Dios dio pastores a los hombres conforme con el fin de perfeccionar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero en el Antiguo Testamento 170 veces aparece y vemos cómo algunos tuvieron este pastorado, no de ovejas espirituales, sino de ovejitas de verdad, de animalitos. Encontramos a Abel, él fue pastor de ovejas, a Jacob, a Moisés, a David, pero lo mismo que ellos hacían de cuidar a las ovejas, de protegerlas de los enemigos, de los lobos, de todo esto, esta misma función la cumplen nuestros pastores, y es de guardarnos de los lobos. Esto habla en el Nuevo Testamento de ¿quiénes son los lobos? Los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas doctrinas, todo lo que no traen cosas correctas a nuestra vida, mejor dicho, los espíritus de Jezabel. Por eso hoy lo honro y lo bendigo y le doy gracias a Dios porque nos habla con la verdad, aunque a veces no nos gusta, aunque a veces nos confronta. Y es triste ver cuando el pastor nos cuenta que mucha gente se va de la iglesia por X o Y razón, que porque se viene de paño, que porque habla que las mujeres no son autoridad ni en la casa ni en la iglesia, o bueno, en fin, por muchas cosas. A mí, en lo personal, me parece más que son como excusas de la gente para no hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y es triste ver cómo menosprecian el trabajo de un pastor, porque realmente ellos lo hacen con mucho amor y con mucha dedicación, dedican demasiado tiempo de su vida para esto. Ellos se preparan y realmente se frustran al ver todo esto. Por eso este tema de la honra a nuestros pastores, y en este caso la honra a nuestro pastor, porque realmente muchas veces se ha sentido triste y frustrado porque la gente no cambia. En el Nuevo Testamento también ya nos enseñó nuestro pastor que está la palabra, que esta palabra de pastor también aparece como anciano. En Tito 1:5 hay unas instrucciones que nos muestran la palabra anciano como pastor, y en Hechos 20:28 aparece la palabra obispo, que también es para la función de pastor. Si la Biblia nos recalca muchas veces una palabra, esta palabra pastor, nosotros cuando estudiamos con mi esposo tuvimos una clase de hermenéutica, y allí nos enseñaron que cuando una palabra se repite muchas veces en la iglesia es porque es muy importante, y la palabra que más se repite en la Biblia es Jesús, el plan de salvación.
Pero 170 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la cantidad de veces que habla del pastorado y habla acerca de las funciones de la iglesia, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito a la iglesia y estamos en la era de la iglesia. En la era de la iglesia. La iglesia es la idea de Dios y Él dice en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Qué hermoso es todo esto. Es ver que si esta palabra pastor está escrita muchas veces, es importante para Dios, y así de esa misma forma debería ser importante para nosotros, nuestro pastor. Tal vez muchos de los que estamos acá, y yo misma me incluyo, no nos hemos dado cuenta de todo lo que abarca un pastorado. Yo como esposa, cuando lo veo en la oficina estudiando la palabra, alistando un sermón, haciendo devocionales, alistando los martes de oración, los discipulados, bueno, en fin, tantas cosas, las consejerías, todo esto cuando yo lo veo, yo veo que invierte tiempo, invierte esfuerzo, pero nunca me había dado cuenta de la responsabilidad tan grande que tiene un pastor. Y solamente hasta cuando yo me senté a hacer este material, fue que me di cuenta lo importante y la responsabilidad tan grande que ellos como pastores tienen con nosotros, sus ovejas. Entonces, ahora les voy a mostrar las funciones que un pastor tiene. Yo necesito me regalar un poquito de agua, por favor. Entonces, la primera de todas que me muestra es que un pastor obedece un llamado. Y no todos somos llamados a ser pastores. Nosotros somos llamados a la salvación, a la vida eterna. Porque si no, imagínense en todo el mundo lleno de pastores, pues sería como, pues hasta chévere, ¿no? Porque todo sería bueno. Entonces, lo hermoso es que obedece al llamado de Dios. Y al obedecer el llamado de Dios significa que obviamente tuvo comunión con Dios para escuchar el llamado de Dios. ¿Qué tuvo que hacer nuestro pastor para estar hoy sentado allí como pastor? Primero, se congregó. Segundo, nació de nuevo. Tercero, a través de un pastor o de un don ministerial, escuchó que había un llamado para su vida. Escuchó que había un llamado para su vida, para bendecirnos a nosotros los que lo escuchamos. Entonces, la primera función es obedecer al llamado de Dios. Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Este versículo nos está hablando a todos los nacidos de nuevo, pero también nos está mostrando cómo es el Señor quien elige un don ministerial. Es el Señor quien elige qué pastor va a poner en cada iglesia. Y hemos aprendido que muchos están puestos por ellos mismos, como aprendimos con este espíritu de Jezabel. Falsos maestros, muchos están puestos por sí mismos y el Señor dice que nunca los puso a hablar. Entonces entendemos que hay muchos pastores llamados pastores, pero que el Señor nunca los llamó. Una de las características de un verdadero pastor es que Dios es quien lo elige, Dios es quien lo llama, Dios es quien lo prepara y es quien lo envía a llevar su palabra. Y recuerdo que desde que inició nuestro pastor este proceso, cuando fue llamado al pastorado, él no entendía mucho acerca de lo que iba a pasar en su vida. Eso fue hace muchísimos años, eso fue en el 2001. Sin embargo, él empezó a estudiar, a prepararse, a empaparse del tema. Y en el 2001 fue el llamado de él, a través de una persona, le dijo que él iba a ser un líder en su familia. Y pues sí, realmente yo doy fe de que Alfonso es un líder. El pastor Alfonso es un líder en la familia de nosotros. Y Dios seguía confirmándole su llamado con sus autoridades espirituales. En cada iglesia que estábamos,
cada pastor le decía esto, que él iba a ser que él tenía su llamado pastoral, se lo confirmaba cada vez que íbamos a cualquier lugar. Entonces él continuó preparándose y ya en el 2019 nosotros llegamos a la iglesia grande. Nosotros somos hijos de la iglesia del Pacto de la 63. Nosotros llegamos allá y él iba a ser el pastor general de allá de esa iglesia porque nos lo propusieron, pero bueno, se vino la pandemia, se vinieron muchas cosas y no se pudo. Pero sin embargo, el pastor siempre estuvo trabajando a través de Zoom, a través de videollamadas. Él estuvo enseñándole a su familia a través de Zoom, y bueno, mientras pasó la pandemia, y así fue hasta que ya nosotros decidimos, ya nos llamaron para nombrarlo a él como pastor en la iglesia, y empezamos a ejercer nuestro llamado aquí en esta iglesia. Ya vamos a cumplir 4 años acá de estar sirviéndole al Señor. Y eso no fue que a él le dijeron, ay, usted va a ser un líder en su familia o usted va a ser un pastor, y él al año ya fue pastor. No, pasaron 18 años para que él estuviera hoy aquí como pastor, y pasaron muchos años de estudio a través de él para que hoy él sea nuestro pastor de acá. Y quiero que veamos un ejemplo de cómo Pablo, una persona docta en la ley, muestra que transcurrieron 14 años para que él pudiera ejercer su llamado. A él en Hechos habla que a él le impusieron manos sobre él y lo enviaron, y así él ya dejó de llamarse Saulo y empezó a llamarse Pablo para poder ejercer su ministerio. Entonces la primera función de un pastor es obedecer al llamado de Dios. Le damos gracias a Dios que nuestro pastor obedeció el llamado, aunque ha sido duro, porque no se lo niego, ha sido duro, pero bueno, el pastor obedeció el llamado de Dios. Si él no lo hubiera sido, tal vez todos estaríamos en diferentes iglesias, con diferentes pastores, no estaríamos juntos como familia de sangre y familia en la fe. Entonces, pues bueno, gracias a Dios, y le doy gracias al Señor que te dio esa bendición de poder ser nuestro pastor. Y realmente yo me siento muy orgullosa de mi pastor y muy bendecida, porque realmente yo, hablo en lo personal, he aprendido mucho de ti, he aprendido muchas cosas, y realmente yo llevo muchos años en el Señor, pero he abierto mucho mis ojos, he podido entender mejor la palabra, y en muchos años de haberme congregado nunca he entendido tanto la palabra como en este tiempo. Entonces, pues le doy gracias a Dios porque ha habido revelación en mi vida a través de mi esposo y mi pastor, ¿no? La segunda que nos muestra la palabra de Dios es que es un instrumento de Dios para la edificación de la iglesia. El pastor prepara al pueblo de Dios. Esto es importante saberlo. En Efesios 4, 11, 12 dice: ellos, ¿de quién está hablando? De los dones ministeriales, en este caso de nuestro pastor. Ellos, de todos los pastores en general, los que cumplen su función predicando la verdad. En el versículo 11 dice: y en Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros. Miren la función que acepta un pastor. Primero, acepta el llamado, que no es fácil, porque toca cambiar la vida totalmente. El segundo, vemos cómo ellos tienen la responsabilidad de ser un instrumento de Dios para edificar la iglesia, para preparar el pueblo de Dios para obtener una responsabilidad grande. El pastor no edifica la iglesia, es a través del mensaje de la palabra de Dios que hay la edificación en la iglesia. Y si no tenemos una palabra correcta, de verdad, una palabra limpia, pura, ahí no habrá edificación. Podemos encontrar iglesias que crecen en número,
pero no que crecen espiritualmente, que por dentro están vacías. La tercera es que lleva el mensaje de las buenas nuevas donde Dios le indique. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae las buenas noticias de paz y salvación, las noticias que el Dios de Israel reina. Qué hermoso sobre los montes del Señor está el mensajero. Entonces, ¿qué es un pastor? Un pastor es un mensajero que lleva las buenas nuevas, es una carta, es el que transmite un mensaje a donde Dios le indique. Yo también vi cómo mi pastor predicaba en las fincas de la iglesia grande. Él tenía que ir a Huasca, a Suezca, a predicarles a rehabilitados, a gente difícil. Realmente hacen muchos sacrificios. Mi pastor ha vivido, o sea, todas las funciones que yo vi, realmente me he dado cuenta que las ha cumplido. Y realmente esto no ha tenido ningún lucro para él. Él solamente lo hace porque quiere servirle al Señor. O lo hizo porque realmente ahorita no lo está haciendo. Cuando tenía que ir a las fincas y todo eso, pues porque él ya es el pastor de esta iglesia. Entonces, lleva el mensaje de las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias son el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Cristo Jesús en nuestra vida. Ese es el mensaje de salvación. Entonces, el pastor lleva el mensaje de las buenas nuevas donde Dios lo manda. Cuando nosotros nos dicen si podemos irlos a visitar, si podemos llamarlos, cuando nos llaman a la madrugada, cuando nos piden oración, el pastor siempre está dispuesto. Él nunca dice no. Siempre, así esté haciendo lo que esté haciendo, para lo que esté haciendo, para poder atender a su ovejita, a su rebaño, porque lo primordial para él es eso, atender a su rebaño, que todos estemos bien. ¿Y por qué un pastor cuida el rebaño? Lo protege en oración, lo protege enseñando la verdad, guiándolos de muchas maneras. En Hechos 20:28 dice: entonces cuídense a sí mismos, cuiden el pueblo de Dios. Esta es una exhortación que está haciendo a los pastores: alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Un pastor se asegura que estén bien los de su rebaño. El mejor cuidado que un pastor puede darnos es traernos un buen alimento, porque lo que hace que una ovejita tenga una buena vida es el alimento. Tanto los animalitos, cuando ellos están bien alimentados, ellos están bien. Y si nosotros, las ovejitas espirituales, estamos bien alimentadas, pues vamos a estar mucho mejor, porque vamos a tener una vida eterna. Necesitamos un buen alimento espiritual, una buena palabra, una buena preparación del alimento. Mientras un pastor esté orando por su rebaño y los esté alimentando, esto significa que los está protegiendo. Cuarto, el rebaño lo protege en oración, se asegura que esté bien. Realmente el cuarto punto es el mismo tercero. Quinto, también desea el bienestar de todos. Proverbios 27:23 dice: mantente al tanto del estado de tu rebaño y entrégate de lleno al cuidado de tu rebaño. Qué hermoso, es lo mismo, se asegura de que estén bien, los alimenta, y esto es lo que estábamos hablando ahorita. Mantenerse al tanto, no llamarlos todos los días para decirle ¿está pecando o no está pecando? No, eso es. La forma de él estar pendiente es en oración, estar orando por ellos, estar alimentándolos bien, cuidándolos. Dice: entrégate de lleno al cuidado de tu ganado. ¿Cómo se mantiene un ganado? Limpiando bien su hábitat, dándole buena comida, dándole agüita, organizándole un corral, bueno, cuidándolo
de todas las cosas que le puedan hacer daño. Entonces, esto mismo hace un pastor, desea el bien de todos. La tercera carta de Juan 1:2 dice: querido amigo, espero te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como es tu espíritu. Recordemos que este es el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, deseándole a uno de los de su iglesia lo mejor. Y otra versión dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Es el deseo del corazón de un pastor que nos ama, que te vaya bien en todo, como nos enseñó este año, solo entonces. Él nos ha enseñado que el deseo de su corazón es que estemos bien, pero ha enseñado que solo entonces. Tal vez los que nunca me han escuchado, ese solo entonces es la obediencia. Este año el Señor le regaló al pastor en Josué 1:8 la palabra de que debemos leer la palabra, meditar la palabra y obedecerla. Y solo entonces prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces, sin obediencia no hay un solo entonces. Eso lo tenemos claro como iglesia. Este es el buen deseo de un pastor, desear ese solo entonces para nosotros. Desea que nos encontremos bien, que estemos prósperos como la palabra lo enseña. Esto es hermoso, desea el bienestar de todos nosotros y siempre lo declara. Nuestro pastor, siempre que termina la enseñanza los domingos, él impone manos, él nos da la bendición sacerdotal, pero Dios sí bendice nuestras vidas a través de nuestro pastor, porque así lo quiso el Señor. La sexta función es que se esfuerzan por enseñar correctamente, estudian, se preparan. Un pastor que no estudia, que no se prepara, que nunca fue a un instituto, que nunca lee un libro, que nunca lee la palabra, no puede dirigir un rebaño. Eso no está bien. Eso no es un pastor, no es correcto. Se tiene que preparar, porque esto no es un juego. Las cosas del Señor son muy en serio. Esto es de preparación. En 1 Timoteo 5:17 vemos: los ancianos, los pastores que cumplen bien su función, deberían ser respetados. Aquí nos hablan de honra y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero en la predicación como en la enseñanza. Y mientras leía esto me acordaba en cierto discipulado, no recuerdo cuándo fue, si fue hace como un año, creo que el pastor nos enseñaba que una cosa es la predicación y otra cosa es la enseñanza, porque la predicación nos deja una enseñanza, pero la enseñanza nunca es una predicación. Hay muchas veces que el pastor los jueves en el discipulado sí ha aparecido como una predicación, pero más que todo la enseñanza es enseñanza y la predicación nos deja una enseñanza. Entonces eso es también chévere que lo tengamos en cuenta. Miremos bien este texto: que los ancianos que cumplen muy bien su función. Sé que hay pastores que no cumplen muy bien su función, pero nosotros en esta iglesia debemos revisar si nuestro pastor ha cumplido su función bien o si realmente no nos está alimentando. Y si vemos su estado anímico, él muchas veces ha dicho acá que no quisiera venir, muchas veces ha venido enfermo. Él muchas veces me pregunta en la casa: ¿debo ir a la iglesia? Y le digo: sí, yo creo. Así está enfermo. Entonces él siempre ha sido cumplidor de su deber, siempre ha querido servir al Señor y nunca ha fallado. También dice que debería ser respetado y bien remunerado. Acá yo hago una pequeña anotación. La Reina Valera dice: dignos de doble honor, de doble salario. Pero para ustedes y para mí no es un secreto que pues realmente nosotros trabajamos porque realmente no podemos vivir de la obra. En un tiempo lo estuvimos haciendo y realmente fue un tiempo muy bonito, porque realmente tuvimos
Tuvimos mucho contacto con los hermanos porque estábamos yendo a las casas, bueno, estábamos ejerciendo el pastorado como era, haciendo consejerías, todo eso fue muy chévere. Tuvimos mucho contacto con ustedes, pero realmente creo que se han dado cuenta que se ha cambiado mucho, ya casi ni nos vemos, porque tenemos que trabajar. Nos dimos cuenta que la obra no nos dio, al contrario, nos estábamos endeudando. Nosotros con mi esposo nos sentamos un día y miramos y dijimos, no podemos seguir así, nosotros no somos de esto. Entonces, tampoco queríamos meternos a una empresa a trabajar de lleno, porque realmente nuestro trabajo es este, y créanme que para nosotros es más importante esto que cualquier otro trabajo. Y deseábamos mucho poner un negocio de nosotros, donde dispusiéramos de nuestro tiempo. Y nos pusimos una meta con él y fue trabajar un año. Tuvimos la bendición de trabajar donde mi cuñadita y allá fue un tiempo de mucha bendición. Pudimos ahorrar, créanme que no malgastamos ese año un peso, porque realmente teníamos esa idea de tener nuestro negocio y el Señor mejor dicho, nos respaldó de una manera tremenda. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, y bueno, hoy tenemos nuestro negocio, estamos trabajando, yo estoy orándole mucho al Señor para que el otro año nuestro pastor tenga más tiempo para nosotros. Estamos buscando unas estrategias para que él descanse un poco más y se pueda dedicarnos a la obra, porque realmente de la obra no se puede vivir. Entonces, y dice que debería ser bien remunerado, pero si los recursos no son suficientes, tiene que trabajar porque necesitamos suplir nuestras necesidades. Y tuvimos, bueno, eso ya lo dije, y la verdad no es la intención de su corazón, porque realmente el pastor nunca ha esperado como la parte económica. Cuando él trabajaba, siempre le decían, por ejemplo, hay que servir, o de pronto te vamos a poner a esto, pero nunca le pagaron un peso y él tampoco lo esperaba. Entonces su corazón siempre fue libre de eso. Él nunca quiso lucrarse a través de la obra y realmente tampoco lo pensamos hacer, porque realmente las cosas que llegan aquí son para la misma obra, son para el arrendo, son para ayudar a unas familias que tenemos, son para las cosas de la alabanza, bueno, en general, muchas cosas. Entonces, debemos ser conscientes que Él tiene 2 trabajos, que la mayoría de nosotros llegamos de nuestro trabajo, y aparte de las mujeres, porque realmente los hombres llegan a descansar, las mujeres llegamos a cocinar, pero bueno, son 2 horas más que vamos a trabajar, pero a nuestro pastor le han dado las 12, la 1, las 11 de la noche, son 2 trabajos. Entonces yo quiero que seamos conscientes de eso. Séptimo, el pastor debe dar ejemplo. Segunda de Timoteo 15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y ser aprobado. En Reina Valera dice, preséntate como un obrero aprobado, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra. El pastor debe dar ejemplo acá y nos dice que debe ser un obrero aprobado por Dios, que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra. Tiene que ser un ejemplo, debe prepararse. Está más que dicho. Octavo, nos guía hacia la sabiduría y el entendimiento. Jeremías 3:15 dice, y les daré pastores conforme a mi corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. En la Reina Valera dice con sabiduría y entendimiento. Recuerden que la sabiduría es conocimiento, pero es conocimiento aplicado a nuestra vida. Cuando nosotros entendemos algo y lo aplicamos a nuestra vida, eso es sabiduría. De lo contrario, es conocimiento. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si nosotros no ejercemos eso en nuestra vida, no va a pasar nada. Seguiremos iguales. El diablo tiene mucho conocimiento y él no obedece. Entonces, solamente tiene conocimiento. Dice, les daré pastores conforme a mi corazón. Cada pastor que Dios pone es porque tiene algo, porque Él vio algo en él, porque Él lo eligió, porque Él lo aprueba,
para que pueda ser ese canal y ese pueblo pueda recibir la bendición de Dios. Qué hermoso es esto, cuando hay un pastor conforme al corazón de Dios, porque de esta forma Él va a ser ese canal que nos va a guiar hacia el Señor con conocimiento y con entendimiento. Un pastor nos guía, nos enseña, nos muestra. Esto aquí me habla también de consejería, porque aunque nos guía a través de su palabra cada domingo, en cada devocional, en cada palabra que nos puedan dar, nosotros hemos aprendido que cuando no sabemos qué hacer, debemos saber a dónde ir. Y siempre dice, el pastor siempre se posesiona de la palabra. Dice, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios nos enseña. Y algunas dicen, yo creo esto, pero la palabra de Dios dice. Él siempre se está soportando en la palabra. Él no dice, esto es lo que a mí me parece, esto es lo que yo creo, no. Él siempre nos está hablando acerca de la palabra. Y ahí es donde cada quien sabemos si lo hacemos o no. Guiar a una persona es mostrar el camino, porque ya lo conoce, porque tal vez ya lo recorrió o ya lo vivió, ya lo anduvo. Entonces un pastor por eso necesita prepararse, porque guía a través de la palabra, necesita saber qué decir acerca del Señor. En este caso, para poder decir así nuestro camino será correcto, porque Él lo conoce, Él sabe de qué nos está hablando. Hay algunos que no permitimos ser guiados, hay muchos que no queremos ser guiados por el pastor, no lo escuchamos. Hay una diferencia muy grande entre escuchar y oír. El pastor hace 8 días nos estaba hablando acerca de eso, de la diferencia de escuchar y oír. A veces podemos escuchar y no entender, pero cuando oímos, ahí hay discernimiento. Y por eso la palabra de Dios dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Jesús decía, escuchen y presten atención. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces vemos cómo este octavo punto de las funciones de nuestros pastores es bonito, porque nos guía a la sabiduría, pero con entendimiento. Muchos acá podrán decir entonces, ¿por qué no soy sabio? Entonces la respuesta es, no es porque nuestro pastor no nos haya guiado, es tal vez porque no escuchamos bien lo que Él nos dice, sus instrucciones, o porque tal vez no vinimos a la iglesia, porque dijimos, uy no, qué pereza venir a la iglesia, está a tantas cuadras, está haciendo frío, bueno, en fin, no venimos a la iglesia. Entonces eso pasa cuando nosotros queremos apartarnos del Señor. El Señor nos habla muchas veces que a través de su palabra que tenemos que hacer una cosa, que tenemos que hacer la otra, y nunca la hacemos. Miren con lo del perdón, el Señor nos manda a perdonar y no lo hacemos. O sea, son muchas cosas que el Padre nos habla a través de la palabra y nosotros lo dejamos pasar derecho. O sea, debemos dejarnos guiar, debemos aprender a valorar cuando nos predican, cuando nos hablan, porque esto es palabra del Señor. Un pastor está para guiarnos hacia la sabiduría y hacia el entendimiento, pero el problema de no llegar al lugar donde somos guiados está en nosotros, no en el pastor, porque muchas veces nosotros queremos echarle la culpa al pastor de lo que no pasa bien en nuestra vida, y pues eso no está bien. Otro punto, el pastor es digno de imitar en su fe. Hebreos 13:7 dice, acuérdese de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Líderes es pastores. La Reina Valera dice, pastores de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida, y yo pienso en todo lo bueno que ha resultado en la vida de nuestro pastor, el cambio que Dios ha producido en él, la fe que él tiene, el amor que él tiene por Dios, y por eso sigo su ejemplo.
en su fe, en poderle creer a Dios, en saber esperar, en aprender a esperar de la misma forma como Él lo hace. Y también tratar de enseñar de la misma forma, que es difícil. Es digno de imitar en su fe. Hebreos 13:7 dice, porque un pastor, un líder necesita ser testimonio. Romanos 1:8 dice, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Jesús. Si están hablando en todo el mundo de la fe que tienen, es porque son testimonio los pastores. Bueno, otro punto dice, un pastor trabaja motivado por amor y en fe, en perseverancia y en constancia. Esa debe ser su motivación. Primera carta de los Tesalonicenses 1:2 y 3 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Esto es lo que hace un pastor al orar a Dios por ustedes. Pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan. Ven el fiel trabajo que hace un pastor, las acciones de amor que realizan. Pastorear es una acción de amor y la consciente esperanza que tiene a causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es constancia, eso es perseverancia. Hay estadísticas, estuve mirando unas estadísticas, yo le conté a nuestro pastor que más de 4.000 a 5.000 pastores renuncian al pastorado cada año. Me parece muchísimo. Cada año que renuncien, y eso lo hacen es por falta de honra, por falta de recursos, porque tienen que cerrar iglesias, porque bueno, en fin, porque no tienen el apoyo de sus feligreses, por decirlo así. Entonces, sin ir muy lejano, bueno, el pastor que siempre habla, nuestro pastor espiritual, el pastor Álvaro, él tenía su iglesia y pues desafortunadamente él no tuvo los recursos, no tuvo el apoyo de la gente, y él tuvo que cerrar la iglesia porque pues obviamente él tenía que comer, tenía su familia, y él se fue para la iglesia grande, allá es pastor y pues obviamente ya pues lleva también tiempo allá. Ya él se pensionó, pero ya el Señor es muy lindo también con él porque tiene un corazón hermoso. Entonces, pero si vemos, renuncian a su llamado pastoral cada año, es mucho. O sea, me parece muchas personas que renuncien en un año, pues por la honra, pero sí, así será la frustración, ¿no? De un pastor, de no sentir como ese respaldo de la gente. Y hablo de nuestro pastor no como idolatría, ¿bueno? No como idolatría, porque la Biblia me habla que tengo que honrar a nuestros pastores. Ahorita la gente puede decir, ay, es la esposa, eso es idolatría. El único que se debe honrar es a Jesús, y sí, tienen razón, porque Él es el príncipe de los pastores. Pero la Biblia dice, me habla de la honra a nuestros pastores. Y qué bueno, sé que fue ayer su cumpleaños, que para poderlo honrar hoy, o sea, hoy es un día especial porque te estamos honrando por todo lo que tú haces por nosotros, todos nosotros. Por eso yo le pedí hoy a la alabanza que hiciera la alabanza ellos. Yo traje el mensaje, que la verdad no es nada fácil porque amén. Acá uno se da cuenta que es duro, es difícil, no hay tiempo, y digamos, por ejemplo, yo preparo este mensaje y ya lo entrego, ya mañana ya no tengo que hacer nada más. Entonces pensemos en nuestro pastor, en todo lo que le hace por nosotros, y en todo su esfuerzo, en todo su estudio, en todo, porque realmente se esfuerza demasiado por nosotros, y a veces se siente triste, se siente frustrado de ver que no pasa nada. Perdónenme. Bueno,
el enfoque y la motivación correcta. Primera de Pedro 5, 2, 4 dice: la palabra de Dios, hablándole a los pastores, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal, sino porque están deseosos de servir al Señor. No abusen de la autoridad de los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo, y así cuando venga el gran pastor recibirán de gloria. En este punto, el Señor manda a los pastores a que cuiden del rebaño de Dios, el que Dios les ha encomendado, y les exige que lo hagan con gusto. A veces no es fácil que un pastor lo haga con gusto cuando no recibe honra. A veces no es fácil que un pastor lo haga cuando lo juzgan, cuando lo critican, y hay palabras a veces que lanzan fuertes y que les duelen. Es muy difícil la carga de un pastor, es dura, es fuerte trabajar en el ministerio, no es fácil. El Señor está diciendo, háganlo con gusto, y sin embargo lo tienen que hacer. Por ejemplo, un papá, cuando su hijo no le hace caso, pues no nos va a dar alegría, pero cuando los hijos obedecen, pues son la mejor alegría para uno. Lo mismo le pasa a un pastor. Cuando sus ovejas no obedecen, cuando sus ovejas se descarrían, cuando van por donde no es, pues un pastor se frustra, se pone triste. Entonces lo que debemos hacer como hijos es honrarlo, obedecer, tratar de llevar una vida como el Señor lo pide, porque no es ni como Él lo pide, es como Dios lo pide. Porque la honra es obedecer. Cuando yo obedezco, lo honro. Y les dice que hagan con buen gusto, no de mala gana. Quiere decir que hay pastores que hacen las cosas de mala gana, a otros por el beneficio personal que pueden obtener de ellos. Cuando a mi esposo lo han invitado a predicar, muchas veces le han dicho: ¿y cuánto cobra usted de ofrenda? ¿O cuánto le dan? Y en otras partes, al final que él termina, le entregan un sobrecito. Eso es un chip, o sea, todo es plata. Entonces, lo que Dios habla acá es que un pastor debe cuidar el rebaño, pero deseoso de servir a Dios, porque existe un pastor que le desea, porque si existe un pastor es porque le desea servir a Dios, y esa es la motivación de un pastor. También enseña que no abuse de su autoridad. Esto sí que lo ha vivido mi esposo. Han abusado de su autoridad, de la autoridad de ellos con él, porque él sí ha sufrido muchas cosas. Él les ha contado muchas cosas que él ha tenido que vivir. Yo también viví muchas cosas con él, y es feo ver cuando la autoridad quiere pasar por encima de nosotros, todo eso, y eso es lo que él no quiere vivir acá. Él no quiere hacer nada de eso acá, él no quiere dañar el corazón a nadie acá, él no quiere abusar del tiempo de nadie. A veces trataba de hacer muchas cosas para que la gente no se incomodara, y pues yo le dije: no, amor, tienes que empezar a delegar, porque pues tú solo no puedes hacer las cosas. Y este año ya se delegaron muchas cosas, y pues ha sido mejor para nosotros, porque al igual tampoco lo hubiéramos podido hacer, porque ahora estamos trabajando y el tiempo es muy corto. Entonces, él no quiere dañar a nadie, pero también quiere ejercer autoridad, y esa línea es muy difícil. O sea, no dañar a nadie y tener autoridad es algo muy difícil de hacer. Entonces, es duro ejercer este pastorado, porque aunque tiene que ejercer la autoridad, algunos dicen que la autoridad se gana y la autoridad se ejerce, porque la dio Dios. Pero hay otros que abusan de esa autoridad y dice: así cuando venga el gran pastor recibirá una corona de gloria y de honor eterno. El punto 13, primera de Tesalonicenses 5, 12, 13, dice la palabra de Dios: amados hermanos, honren a sus líderes, a sus pastores en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual.
Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros, como vivimos en paz unos con otros a través de la honra. Si ven, hablan de obediencia, pero también hablan de vivir en paz unos con otros. Amados hermanos, está hablando a la iglesia, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Yo pregunto aquí, ¿cuántos hemos recibido orientación espiritual de nuestro pastor? Creo que todos, ¿cierto? Todos hemos tenido que ir al pastor y decirle: pastor, me pasa esto, y siempre él ha estado dispuesto, siempre él les ha tratado de dar bíblicamente una respuesta. Entonces, si hemos recibido esta orientación de nuestro pastor, ¿qué es lo que debemos hacer? Honrarlo, respetarlo, demostrarle amor por lo que él hace, por lo que él realiza, valorar todo su esfuerzo. Hay muchos puntos más. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles la motivación para lo que hagan con alegría, para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último no los beneficiará a ustedes. ¿Qué es lo último? Si un pastor lo hace con dolor, pues no nos va a beneficiar, porque no lo va a hacer con amor, sino lo va a hacer con lucro. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo un pastor no hace las cosas con dolor? Cuando la iglesia le da motivación para que esté alegre. Obedezcan a sus líderes, hablando de honra, porque la tarea de un pastor es cuidar el alma de ustedes. Romanos 4:12 dice que debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo la renovamos? ¿Cómo la renovamos? Pues a través de la palabra, para no amoldarnos a este mundo y cambiar nuestra vida emocional, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir. Eso es lo que debemos hacer. La honra trae bendición para nuestras vidas, para sus vidas y también para la de Dios. La misma palabra lo dice: no hay profeta en su propia tierra. En el lugar donde menos honramos a un pastor es en su casa. Y lo más triste es ver que quienes menos honran a un pastor son sus esposas, son sus hijos, son sus hermanos, son sus padres. Y a veces no hay ni siquiera cuando ora lo bendicen. O sea, es triste ver esto. Debemos tener en cuenta todo esto, que él es un siervo del Señor, que necesita honra, es nuestro pastor. Yo quiero agradecerle por todo lo que hemos vivido en estos 30 años. Gracias por todo este tiempo, por lo que he aprendido, por lo que me has enseñado. De verdad que mi vida cambió desde que conocí al Señor. Y le doy gracias, que fue mi esposo quien me enseñó de él. Y lo honro, lo bendigo, lo admiro, me siento muy orgullosa de él. Y les puedo dar fe que lo que ustedes ven ahí, eso es él. Él es lo que él vive aquí. Lo que él vive aquí, lo vive en su casa. Y honremos a nuestro pastor. Y ahora quiero invitar a mi hermanito John para que oremos por nuestro pastor. Vamos, ven. Buena iglesia, los invito a que nos pongamos de pie para orar por el pastor Alfonso. Yo preferí quedarme aquí porque hago parte de este espacio
Y esta oración va a tener dos secciones. Una es de agradecimiento, como nos explicaba Fresita, sobre todo lo que nosotros podemos ver en el pastor Alfonso y que cada uno de ustedes desde sus diferentes experiencias puede dar testimonio de que es así. Y la segunda parte tiene que ver con el compromiso que nosotros deberíamos tener como parte de esta iglesia. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por Pastor Alfonso, porque Él ha respondido a tu llamado, Señor. Gracias porque en Él hemos visto que al escuchar tu voz procura obedecerte, Señor. Gracias, Padre amado, porque vemos en Él el interés de edificar la iglesia, porque vemos en Él el ejemplo de un mensajero, una persona que proclama el Evangelio y la verdad que es Cristo Jesús, el Salvador, con un celo que es ejemplar, con un celo que nos muestra a veces un poco de furia, pero esa furia es sana, así como la tristeza que tú nos enseñas, que es una tristeza que nos dirige hacia el arrepentimiento. Hay una furia y es el celo hacia la palabra del Señor. Gracias, Padre amado, porque es un hombre que nos alimenta diariamente con una palabra. Yo personalmente te doy gracias, Señor, porque desde que llegué a esta iglesia no ha habido un día, Señor, en que no me despierte y encuentre un mensaje que me anima, que me dirige a hacer las cosas mejor. Y sé, como persona nacida de nuevo, que es importante escucharlo. Gracias, Padre amado, porque Él busca nuestro bienestar, porque nos alimenta todos los días, Señor. Gracias porque se prepara y se nota en su discurso. Es fácil identificar, Padre amado, una persona que habla basura y que habla cosas que son comunes. Nosotros entendemos, Padre amado, que es difícil. Entendemos, Señor, que es un sacrificio que Él ha asumido, y te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que todo lo bueno viene de ti, que nada bueno sale de nosotros, y en Él se nota que se ha hecho a un lado para permitir que tú, Señor, fluyas en Él. Bendito Dios, gracias por su ejemplo. Gracias porque en Él podemos ver el ejemplo de imitar la fe. Cuando hay dificultades en nuestras vidas, hemos acudido para recibir un consejo, y su consejo no ha sido síganme a mí, sino sigan a Cristo. ¿Qué haría el Señor? Es la pregunta. ¿Qué haría Jesús? Y saca un versículo y nos da un ejemplo que muchas veces no nos gusta, pero que si nosotros miramos muy dentro de nosotros, entendemos que es palabra tuya, Señor. Gracias por su motivación, y sabemos que las cosas que no vienen de ti no tienen amor, Señor, y sabemos que la única motivación de este hombre, Dios, es el amor a ti, Padre amado. Bendecimos su vida como iglesia, te damos gracias, te pedimos, Señor, que cumplas las peticiones de su corazón, Señor. Si ellos están pidiendo como hogar en este momento que haya la posibilidad de dedicarse más tiempo a ti, bendito Dios, nosotros creemos en que tú lo harás, Señor, en que tú permitirás, Padre amado, abrirás puertas, ellos conocerán gente, Señor. Papito Dios, yo conozco tu mano y sé que eres grande, poderosa, que tú ves el buen hacer de este hombre, bendito Dios. Lo bendecimos, y ahora damos como iglesia, Dios, para que nosotros podamos honrar correctamente la vida del Pastor Alfonso, su esfuerzo a través de nuestra obediencia, no a él, sino a lo que nos está diciendo, el dulce y llamado de Jesucristo a través de su palabra. Sabemos, Señor, que a veces nos cuesta. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir a través de él, Padre amado. Dale todos los días una voz de aliento, y procura que nosotros, Señor, no levantemos hacia él palabras que no edifican, porque si una palabra no es útil, si una palabra no sirve para edificar, no debería salir de nuestra boca ni hacia nuestro pastor, Señor. Lo bendecimos y te damos gracias porque un año más de vida podemos tenerlo en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos, y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, buenos días. Buenos días. Ahora sí vamos a la predicación. ¿Haya predicado? Me va a tocar una vez al mes, con eso yo descanso. Bien, quiero orar para terminar. Ayer estaba viendo un profeta coreano que está visitando muchos países del mundo, y es una basura del diablo.
está visitando las iglesias. Es una basura que habla mentiras. Si hablas de él, no habla de Dios. Y fue invitado allí a Manantial de Vida Eterna. Eso no es iglesia, públicamente lo digo. Allí solamente están mirando cómo enriquecen al pastor y cómo sale la gente emplumada creyendo que todo es bonito y que Dios es amor. Pastor Eduardo Engañas Estrada, para mí, públicamente, y siempre lo voy a decir. Lo único que pueden hacer es que me quiten YouTube y que me dejen de predicar, pero mis labios nunca los van a cerrar, por decir la verdad, toda esta partida de mentirosos y ladrones. Y este coreano, profeta, dice: yo no soy cualquier profeta y no me miren como cualquiera, porque yo soy un hijo especial de Dios llamado a venir a bendecir tu vida. Basura, quien nos bendice es Cristo Jesús. No, hombre. Y la ofrenda que le está pidiendo por venir a predicar, con eso yo creo que compro la casa, ponemos la iglesia, le doy universidad a mi hijo, con una predicación. Qué triste. Yo no soy cualquier profeta, dice, yo no soy cualquiera. Yo quiero decirles que el que está aquí parado frente de ustedes es el ser más imperfecto que pueden ustedes encontrar. Si yo fuese perfecto como el profeta o como tantos pastoruchos que se creen las últimas Coca-Colas, yo sería Jesucristo. Y perfecto no vemos ninguno. Los pastores nunca muestran sus debilidades y mucho menos nunca hablan la verdad de la motivación de su corazón. Pregúntese cuál es la motivación del corazón del pastor de Avivamiento, de Cash Luna, de todas las iglesias que he hablado, de Manantial, de la iglesia del Millón de Almas, de la Bethesda. Pregúntese cuál es la motivación. Miren cómo viven los pastores y miren cómo viven las ovejas. Es fácil saber cuál es la motivación. Y es fácil saber dónde es una iglesia y dónde no es una iglesia. Es fácil saber quién es un pastor y quién no es un pastor. Pero mucha gente está con los ojos cerrados. Aquí es este lugar que Dios nos ha permitido tener. Es un lugar donde no tienen el mejor pastor, tienen el pastor más imperfecto, pero que trata de tener comunión con Dios diaria y tratar de traerles, no mi vida, sino lo que dice acá. Y eso es lo que va cambiando mi vida a diario y cambia la de ustedes. Recordemos que solo entonces, sé que mis predicaciones no gustan a veces, no son chéveres, pero yo sigo el ejemplo de Jesús y siempre quiero el bienestar. Mientras mi esposa estaba hablando, algo me conectaba y con todo lo que decía, claro, son muchas funciones las que uno cumple. Y tal vez alguien dice: pero es que no me volvió a llamar, no fue a mi casa, no sé qué. Quiero que vean toda la tarea que tenemos, pero créanme que, y en el punto que ella dio de cómo está pendiente de las ovejas, me gustó porque hay dos puntos importantes. Estar pendientes es que yo pueda orar por ti porque te tenga un buen alimento. Eso es cuidarte, no es estarte llamando cada rato para secarte las lágrimas, darte la palmada en la espalda. Y este pastor sí me llama todos los días. Yo llamo cuando se necesita realmente y voy a visitar cuando se necesita realmente. Pero hay ovejas malcriadas que vienen de iglesias donde solamente quieren es que el pastor les esté hablando bonito y los esté visitando, y eso no es bíblico, no lo voy a hacer. Hay personas que se han ido a este lugar y no voy a ir detrás de ellas, lo he dicho. Si alguna vez dicen: pastor, quiero que venga, y quiero, con mucho gusto voy a estar allí. Pero yo no voy a ir detrás de una persona que no se ha venido a congregar una sola vez, ha venido muchas veces, conoce a Dios, ha ido a otros lugares, y les puede más su carnalidad, más su ego, más su orgullo que la palabra de Dios. ¿Cómo creen que vamos a perder el tiempo detrás de una persona cuando miren los que están acá y los que están en YouTube? Veo las vistas de los que escuchan el devocional y es una alegría ver que un devocional pasa de 300 audiciones, porque no son vistas, pero me alegra porque de esas 300 digo: Señor, si funciona como la parábola de los 4 caminos, 300 me está hablando de un buen número de gente que le llegó el mensaje, y eso me produce mucha alegría. Eso paga la trasnochada, eso paga el estudio, eso paga todo.
Entonces, públicamente les quiero pedir disculpas y perdón si alguno de ustedes se ha ofendido. No tengo un carácter fácil, tengo un carácter fuerte y yo sé que a veces digo cosas y ofendo y hiero, pero quiero mostrarme como lo imperfecto y lo humano que soy. No soy Jesús, no soy perfecto, y sí, como dijo mi esposa, no quiero herir a nadie, no quiero dañar a nadie. Sé que se han ido personas de este lugar porque he predicado algo y han creído que se lo he dicho directamente a esa persona, y no ha sido así. Dios conoce la verdad, no lo he dicho a ellos. Yo tengo que predicar y yo no puedo, como un día que prediqué aquí a la Virgen María y llegó una señora marianista. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, ¿qué hago? Yo pregunto hoy, ven, ¿alguien anoche se farrió? Es que hoy voy a hablar acerca de lo que vamos a hacer. Imagínense, pónganse en mi posición. Yo simplemente expongo la palabra, hablo lo que Dios me habla, y es como el guante. ¿A qué le cae? Y al que no le caiga el guante. Pero qué rico que nos caiga el guante, porque quiere decir que sí hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Por eso perdónenme a los servidores, sobre todo, perdónenme si dijo el chavo, se me chispoteó, pero eso no es excusa. Y yo soy una persona que se puede hablar y que se puede sentar y decir las cosas son así, me heriste, y lo importante es que sigamos en amor el camino del Señor. Gracias a todos, gracias a Dios, gracias a mi esposa por este homenaje. Me siento, como decía una compañera de trabajo, homenajeado, o sea, homenajeado. Una hermosa predicación, un hermoso tiempo de alabanza. Sí, descansé bastante, pero ya se viene otra semana. Hoy toca llegar a estudiar para enviarles alimento para la otra semana. Qué bueno que el mensaje lo trajo mi esposa y no lo traje yo. El que ustedes honren mi vida, honran a Dios. Y lo que dijo yo no es muy cierto. No es honrar lo que yo digo, es honrar el mensaje que traigo, sobre todo si es de Dios. Porque muchos honran más lo que dicen los pastores, pero no es lo que diga un pastor, es la palabra de Dios que sale de la boca de un pastor. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bendito de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo que tenías preparado. Y hoy también honro cada pastor, Dios. Honro a mi pastor Álvaro, honro a mi pastor Andrés, honro a cada pastor honesto e íntegro de los tantos que he conocido, la familia Berber, Dios, el pastor Gabriel, todos estos pastores noruegos que han venido solamente a bendecir nuestra vida, y que ellos no han venido a pedir, sino por el contrario, que necesitan, han venido a dar. Personas con tantos recursos viniendo a lavar indigentes, a bañar indigentes. Eso sí muestra de tu amor. Personas que no se conocen en las redes, pero que tú sí las conoces, Dios. Hoy también desde acá yo bendigo cada persona, a este pastor Masmú, Dios, allí en la Franja de Gaza, muchas veces sentenciado a muerte, y allí varios días sin comer, enterrado, para poder predicar a personas que están hambrientas de tu palabra, personas que si confiesan a Jesús en el Islam son muertos, pero que tienen que a escondidas decir lentamente y despacio que tú eres su Rey y su Señor. Y nosotros que públicamente lo podemos hacer, nos avergonzamos. Nosotros que públicamente podemos levantar tus manos a ti, nos avergonzamos. Nosotros que públicamente podemos decir que tú eres lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, que eres lo mejor que hemos vivido, que no queremos cambiarlo, nos avergonzamos. Padre, gracias por esta mañana. Nuevamente honro, Dios, cada vida y cada corazón que ni siquiera conozco, Dios, que no tiene en su corazón la motivación de lucrarse, sino la motivación de que tu reino se extienda, Dios. Porque muchos, como yo, entendemos que un día estaremos frente a ti y tú cara a cara nos dirás qué fue lo que hiciste. Muchos tenemos claro esto, que tenemos que dar cuentas y pastorear, como lo decía este versículo. Tendremos que dar cuentas de nuestro pastoreo, de este rebaño. Ayúdanos, Dios, a hacerlo correctamente, sin ser autoritarios, Dios,
sino en amor. Y poder llevar a cada persona que quiera ser guiada al lugar donde tú quieres que lleguemos, Dios. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias por cada persona que ha llegado a este lugar. Yo bendigo a Dios cada persona que hace parte de esta casa de oración, y bendigo cada persona que ya no hace parte de esta casa, que un día vino y se fue. También la bendigo, Dios. Yo oro porque sea un alimento fresco en su vida. Oro porque salga de un lugar, pero no salga de tu presencia, Dios. Y que tú lo lleves a un lugar, Dios, correcto, donde se predique de ti, no del pastor, donde puedan vivir una vida conforme a lo que tú quieres, Dios, y no a lo que cada uno queremos y anhelamos, Dios. Bendigo cada persona que ha pertenecido a esta casa de oración, y gracias por este tiempo precioso, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras casas, hogares, vidas, hijos, entrar y salir, en el estudio, en el trabajo, en todo lo que haremos esta semana, Dios. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores.